Las pérdidas por la sequía en pleno invierno comienzan a afectar a los campesinos de Chiquimula que buscan alternativas para sobrevivir esta temporada. Estados Unidos deporta más inmigrantes. Hoy llegaron a la Fuerza Aérea varios niños acompañados por sus padres provenientes de la Unión Americana. Simulacro organizado por Conred en 29 escuelas de la capital logra enseñar a los menores cómo enfrentar un terremoto. Noticias del mundo: la principal fuerza militar multilateral decide suspender su relación de trabajo con Rusia tras el anuncio de suspenderse la venta de alimentos a Occidente. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Hoy jueves 7 de agosto de 2014. Vamos de inmediato a conocer qué ocurre en Guatemala y en el mundo. Conocemos como siempre a esta hora y para iniciar lo más relevante del planeta. Por eso le damos la bienvenida a nuestra compañera María Alejandra Martínez, jefe de Información Internacional, y nos tiene ya un panorama completo de lo que ocurre. Iniciamos en esta ocasión, según tenemos acá en agenda, en Rusia. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Hoy tenemos un amplio panorama mundial e iniciamos con Rusia, que ha prohibido la importación de alimentos, así como el paso de aviones ucranianos por su territorio debido al conflicto que han mantenido desde hace varios meses. Damos inicio. Rusia prohibió la mayoría de las importaciones de alimentos con Occidente en represalia por las sanciones que recibió por su papel en Ucrania, una medida que costará miles de millones de dólares a los agricultores occidentales, pero que también podrá dejar vacíos los estantes en las ciudades rusas. La decisión demuestra que el presidente Vladimir Putin no parece dispuesto a hacer caso a los llamados de los nacionalistas rusos para enviar tropas a Ucrania, si está dispuesto a permitir que Rusia sufra daños significativos en una guerra económica con Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea acusan a Rusia, que se anexionó a la península ucraniana de Crimea en marzo, de fomentar las tensiones en el este de Ucrania, al suministrar armas y conocimientos a la insurgencia prorrusa, y han impuesto la congelación de activos y la prohibición de préstamos sobre varias personas y empresas. Moscú niega que esté apoyando a los rebeldes y acusa a Occidente de bloquear los intentos de lograr arreglos políticos al alentar a Kiev a usar la fuerza bruta para aplastar la insurgencia. La prohibición a las importaciones, anunciada por el primer ministro ruso, cubre todas las importaciones de carne, pescado, leche y productos lácteos, frutas y verduras de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. La prohibición durará un año. La prohibición dará a los productores rusos una buena oportunidad de incrementar su participación en el mercado, pero los expertos dicen que a los productos locales les será difícil llenar el hueco, ya que el sector agrícola ruso padece de ineficiencia y escasez de recursos financieros. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh, aseguró hoy que la Alianza Atlántica ha decidido suspender la cooperación con Rusia, al tiempo que aumentará la asistencia con Ucrania. La OTAN suspende la cooperación con Rusia y ha tomado la decisión de incrementar el nivel de asistencia y cooperación con Ucrania, dijo Fogh en Kiev durante su reunión con el presidente del Parlamento ucraniano, y agregó que los aliados han decidido reforzar la defensiva colectiva de todos los miembros de la OTAN y condenó los pasos dados por Rusia contra la integridad territorial de Ucrania, en particular al anexionarse la península de Crimea. El jefe aliado subrayó que Moscú sigue viendo a la OTAN como un rival y no descartó la imposición de nuevas sanciones económicas occidentales contra Rusia si sigue interfiriendo en el conflicto separatista en el este de Ucrania. Rusia sondeó hoy a varios países de América Latina en busca de mercados alternativos de compra de los productos agroalimentarios, materias primas y alimentos que han prohibido importar a la Unión Europea y Estados Unidos en respuesta a las sanciones económicas de esos países. El director del Servicio Ruso de Inspección Agrícola y Ganadera se reunió hoy con los embajadores ecuatorianos, chilenos y argentinos y uruguayos en Moscú y tiene previsto hacer lo mismo con representantes de Brasil, en respuesta a las medidas aplicadas por la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia por su papel en la crisis de Ucrania. El primer ministro ruso
anunció hoy la prohibición total para la importación de ternera, cerdo, verduras y hortalizas, fruta, carne de pescado, quesos, leche y productos lácteos desde la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega. Un diplomático ecuatoriano destacó que su país es el segundo o tercer mayor exportador latinoamericano de productos no petroleros a Rusia y propuso exportar más atún, café, brócoli, frutas tropicales como piña y papaya y productos lácteos como la leche condensada y los quesos. 3 personas murieron. Resultaron heridas en cañonazos en la ciudad de Donetsk, en Ucrania, mientras las fuerzas del gobierno aumentan la presión sobre la bastión rebelde prorruso. Varios edificios de viviendas habían sido dañados en un barrio a unos 7 kilómetros de la plaza central de la ciudad. Los edificios fueron alcanzados por los bombardeos y no se hizo mención de nuevos ataques aéreos como los que fueron reportados el miércoles en la ciudad. Mientras los rebeldes batallan por hacer retroceder a las fuerzas de Kiev, el temor a la intervención de Rusia ha crecido. Los líderes occidentales han acusado a Moscú de concentrar tropas en la frontera con Ucrania, aunque Rusia ha negado las afirmaciones sobre una escalada militar. Los residentes del este de Ucrania continúan llegando a un campamento con la frontera con Rusia, huyendo de los combates entre los separatistas prorrusos y de las tropas del gobierno de Ucrania. Alrededor de 200 personas llegan diario a este refugio. Cientos de refugiados ucranianos permanecieron de pie en largas colas afuera de las tiendas de campañas improvisadas en el campamento establecido por el Ministerio de Emergencias de Rusia, cerca de la ciudad fronteriza rusa de Donetsk, en la región de Rostov, en la espera de la ayuda de los oficiales del campo y trabajadores médicos. El campamento fue diseñado para manejar alrededor de 1000 personas, pero más de 1900 se encuentran actualmente allí y 200 a 300 nuevos refugiados llegan todas las noches. Algunos refugiados esperan su turno para los autobuses que los llevarán hacia el interior de las ciudades rusas. Los refugiados ucranianos dijeron que dejaron el lugar no solo a causa de los combates, sino porque la economía de toda la región se había derrumbado, mientras que muchos permanecen sin hogar. Aunque el campo fue diseñado como refugio temporal, muchos permanecen allí atrapados desde hace varios días. La presidenta de Liberia declaró el estado de emergencia ante las evidencias de que el brote del ébola que aqueja a ese país de África Occidental no cede. Ellen Johnson hizo el anuncio en un discurso televisado y dijo que los derechos civiles quizá deberán ser suspendidos como resultado de la crisis. Observadores señalan que la crisis en Liberia se ha profundizado porque muchas personas han decidido mantener a sus familiares en casa en lugar de llevarlos a centros donde se les mantiene aislados. La enfermedad ha causado la muerte de al menos 282 personas en Liberia y se contagia a través del contacto con fluidos corporales de pacientes que ya presentan síntomas de la enfermedad. En su discurso, señaló que la ignorancia, así como las arraigadas prácticas culturales y religiosas, siguen excavando la diseminación de la enfermedad. El ministro de Salud de España dio a conocer que el primer europeo infectado por el ébola que ha matado a 932 personas en África, el sacerdote español Miguel Pajares, se mantiene estable en el hospital. El estado de los dos pacientes, tanto de Miguel como de la religiosa, están estables, están afebriles y lo más importante es que el padre Miguel no presenta signos hemorrágicos. Y eso ya es... Trabajamos con un margen de seguridad mucho más amplio porque es una enfermedad que tiene alta letalidad. Por eso le digo que la probabilidad nunca es 0 ni 100. La probabilidad es muy baja, absolutamente baja, pero sobre todo porque trabajamos con un margen de seguridad, con profesionales muy bien entrenados. He recibido desde el día de ayer notificaciones y solicitudes de información de otros países, por ejemplo de Francia, para que podamos asesorarles porque están probablemente en situaciones similares y en estos casos sí que todos los profesionales aprovechamos la experiencia de los que han obrado primero, con lo cual en este caso. La esposa y el padre del líder de la oposición venezolana encarcelado, Leopoldo López, asistieron a la corte en Caracas en muestra de apoyo, mientras López lucha contra acusaciones de ser el cerebro detrás de las protestas contra el gobierno, que se tornó violenta y que dejó a 43 personas muertas a principios de este año.
El gobierno socialista de Venezuela ha acusado a López de ser el líder de una conspiración respaldada por Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro, el sucesor del fallecido Hugo Chávez. El juicio de Caracas comenzó el mes pasado con la Fiscalía a transmitirse acusaciones contra López de incitar a la delincuencia y de ser el autor intelectual de los daños e incendios. Pero López, de 43 años, y sus partidarios dicen que es un chivo expiatorio de protestas espontáneas a cargo de un gobierno dictatorial. En declaraciones a los medios de comunicación afuera de la sala del tribunal, la esposa de López, Lilian Tintorine de López, expresó su confianza en que se hará justicia. Tengo mucha fe de que en Venezuela la justicia va a llegar, de que en Venezuela la democracia sí la vamos a defender y que le vamos a demostrar al mismo Maduro que así él diga en cadena nacional que hay que condenar a Leopoldo, no lo van a condenar, sino que la democracia y la verdad y la justicia van a salir adelante. El abogado defensor Roberto Marrero pidió a los partidarios de López que exijan que sea liberado. Venimos a buscar que nos acepten nuestras pruebas, hoy venimos a buscar lograr la libertad de Leopoldo y un día más donde demostraremos, cada día de audiencia demostramos que Leopoldo es inocente y que los jóvenes que están en su causa no hicieron nada malo, que el único delito es la popularidad y el apoyo y el respaldo popular que tiene Leopoldo López. Activistas ambientales y delegados gubernamentales de todo el mundo se reunieron en Lima, Perú, para la reunión amazónica, en la que los expertos advirtieron de la inseguridad ambiental global en medio de la deforestación y la creciente amenaza del cambio climático en la mayor selva tropical del mundo. Esta es la tercera reunión anual realizada en Perú antes de la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas en el país a finales de año. Este tema ha irritado a algunos activistas que han acusado a la nación latinoamericana de destruir su propia Amazona. A principios de este año, cientos de manifestantes indígenas ocuparon el más grande yacimiento de petróleo amazónico del país para pedir que la contaminación del petróleo crudo derramado sea limpiado. En declaraciones a los delegados del Ministerio de Ambiente de Perú, admitió que el país ha cometido errores. Estamos preocupados con la deforestación anual, cuánto que disminuyó, cuánto que aumentó, pero lo principal para el clima es lo acumulado en el pasado, es la deuda que tenemos como sociedad con un sistema de condicionamiento climático que se está dañando y ya empiezan a aparecer los síntomas. Los primeros síntomas ya de extensión de la estación seca, secas en algunas partes, exceso de agua en otras partes, y eso todo está siendo observado, ya no es más predicción o proyección. Con la creciente presión sobre el delicado ecosistema de la Amazonia, la presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza dijo que la creciente amenaza a la selva es una crisis de inseguridad para el mundo. Cerca de 200 participantes asistieron a la reunión, que van desde organizaciones no gubernamentales, delegaciones gubernamentales y representantes de los grupos indígenas. La reunión Pan-Amazonia espera definir una agenda de sus prioridades para hacer frente a las amenazas más grandes, como la deforestación, el cambio climático y la sostenibilidad. Hemos llegado al final de este panorama informativo. En nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche le presentaremos la toma de posesión a la presidencia de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Su segundo mandato inicia este día y se espera la asistencia de más de 2.000 invitados. Allá se encuentra también nuestro compañero Cristian Martínez, delegado especial de Noticiero Guatevisión, a esta cobertura. Y a las 6 y a las 9 de la noche tendremos la información desde ese país. Por ahora, María Alejandra, gracias por las noticias internacionales. Vamos nosotros a la pausa comercial y cuando volvamos regresaremos con noticias de Guatemala. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión. Cuando volvamos, agricultores de Chiquimula buscan alternativas para salir de la crisis a raíz de la